¿A ustedes no les llama la atención que ni las estaciones de televisión, ni los medios radioeléctricos no oficiales hubieran mantenido una posición prácticamente de silencio frente a este hecho? Es una cosa notoria. Y desde el punto de vista de ellos tienen razón, porque viven amenazados. Porque si como debieran proceder en cualquier país de donde hubiese libertad de expresión, produjesen lo que es una noticia mundial y se hubieran atrevido a difundirla, evidentemente que en ese mismo momento Conatel hubiera abierto procedimientos administrativos o hubiera cerrado las televisoras y las radios a las que tiene de suyo amenazados con no prorrogarles la concesión, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que allí ocurre. Pero este es un hecho sumamente grave. Seguramente en la reunión del Consejo Federal de Gobierno de hoy, en lo que ha sido una manía permanente del gobierno, seguramente dirán que ese es un atentado del imperialismo contra la patria, porque en el silogismo que inveteradamente utiliza el gobierno, confunde deliberadamente, malintencionadamente, patria con Estado, con gobierno. Si tú te metes con el gobierno, te estás metiendo con el Estado y te estás metiendo con la patria. Afortunadamente, ni el Estado ni el gobierno son la patria. Afortunadamente también en este caso, actualmente, el gobierno norteamericano no incurrió en la ligereza de casos anteriores por sus prácticas administrativas de acusar que el riesgo concreto es el riesgo de Venezuela. No, han señalado concreta y específicamente el nombre de funcionarios con nombre y apellido. Ergo, por aquí se le cae el argumento al gobierno decir que se trata de un atentado o de una acusación genérica contra Venezuela. Por otra parte, visto la experiencia de casos anteriores, el gobierno venezolano, cada vez que algún funcionario civil o militar aparece señalado internacionalmente en casos de narcotráfico y corrupción, inmediatamente produce un ascenso, promueve a algún cargo de mayor importancia a las personas señaladas. Bueno, en tratándose del vicepresidente de la República, esperamos que Nicolás no lo ascienda como premio al cargo de presidente, aunque todo es posible en esta extraña dimensión que es Venezuela gobernada por el régimen chavo-madurista. Hay un elemento, mira, que hay que tomar en cuenta. Por supuesto, como bien decía el diputado Marquina y otros parlamentarios que ejercieron derecho de palabra, no podemos absolver ni condenar a priorísticamente, eso no es responsable. Tampoco nos vamos a hacer la ilusión de que algún organismo de esta percudida y prostibularia administración de justicia promueva acción alguna para indagar, siquiera para buscar indicios de la responsabilidad de estos granujas señalados, de el Aizami y Xamar López. Claro que no lo van a hacer, pero nosotros en nuestra investigación, sin esperar la rogatoria que estarían obligados a pedir los organismos de administración de justicia venezolana, nosotros podemos comunicarnos directamente con los organismos de administración de justicia de los Estados Unidos para que nos suministren las informaciones, porque esta asamblea sí está internacionalmente reconocida. Fíjate, hay dos casos correlacionados en los que de alguna manera resultan digeridos o tragados o solapados por la acusación más grave, que es la acusación de narcotráfico. Este curiosísimo personaje que se llama Xamar López es quien aparece como frontis, como fachada de todos los negocios de adquisición de medios de comunicación social, pequeños, medianos y grandes, que se vienen produciendo desde hace varios años. No voy a señalar casos concretos para no meterme en este momento en Honduras, porque eso de suyo amerita una investigación especial. Pero si uno se pone a sumar el monto involucrado en las operaciones hechas y en algunas que se frustraron, y voy a decir por qué se frustraron, la suma es verdaderamente impresionante. Se trata más o menos de 2.000 millones de dólares. Y para cualquier calculador, por elemental que sea, en un país como el nuestro, 2.000 millones de dólares no lo pueden producir sino exclusivamente dos negocios en tan corto tiempo.
que son el narcotráfico y la corrupción. Este señor Xiomar López, que hasta hace unos años, hasta el año 2008, aparecía con un cargo modesto en la gobernación del Estado Mérida, hoy aparece como frontis y como sobrejerarca y como superjerarca de una serie de compañías cuyo único cliente son distintos organismos del Estado venezolano. Y muy vinculado, por cierto, a la compra de alimentos, concebida durante la vida del iridiscente comandante Eterno, que terminó en el escándalo de Pudreval. Ahí empezaron los negocios de Xiomar López con el Estado venezolano. Ahora, ¿quién, si no vinculado con las altas esferas del gobierno venezolano, podía obtener un negocio tan importante como este que produjo tantos millones si no estaba conectado y enchufado con el alto gobierno? Para hacer los negocios que hizo Xiomar López, tenía que tener el patrocinio y, cuidado si no, la cosociedad o la sociedad con altísimos jerarcas del gobierno, y por eso fue que hizo todos estos negocios. Hubo uno de esos negocios grandes, gruesos, de un medio de comunicación que se cayó simplemente porque los compradores, es decir, el frontis Xiomar López, no pudo demostrar el origen lícito de los fondos que habrían de ser depositados en una cuenta del vendedor del medio de comunicación social que tenía en el exterior. Porque si bien aquí en Venezuela, estos dineros provenientes de los negocios sucios que por regla y sin excepción hacen los jerarcas del chavismo y sus conectados, cuando se trata de negocios en el exterior y de depósitos de sumas gruesas o menos gruesas y hasta insignificantes que se hagan en el exterior, tiene que ser demostrado el origen lícito de los fondos. Y como en el caso de ese importante medio, los compradores encabezados por Xiomar López no pudieron determinar el origen lícito del dinero con que iban a comprar el medio, la operación se cayó. Y por cierto, ejecutaron una parte de la fianza, con lo cual los compradores perdieron como 80 millones de dólares. ¿De dónde puede salir, pongamos por caso, una cantidad de alrededor de 350 millones de dólares para comprar un medio de comunicación? Y tomemos en cuenta que cantidad semejante invertida hoy en día en un medio de comunicación en Venezuela, sea cual sea, impreso o radioeléctrico, esa cantidad no retorna. Es casi una cantidad tirada a fondo perdido. Pongamos por caso en la compra de Últimas Noticias de la cadena Capriles, que fue de 180 millones de dólares, ¿cuándo quienes compraron la cadena Capriles van a redimir esos 180 millones de dólares? Ni en 1000 años. Usted agarra Últimas Noticias y ve los anuncios que tiene de punta cola y los calcula a precio de publicidad normal y harían falta más o menos 1000 años para redimir 180 millones de dólares, más los intereses modestamente calculados al 5% anual. O sea que quienes hacen esas operaciones es por el afán de copar la totalidad de los medios de comunicación social para controlar todo el espectro comunicacional y a través de ello hacer exactamente lo que les dé la gana. Bien para acusar, bien para denunciar, bien para posicionarse o bien para solapar, como en este caso, las noticias que no les interesan. Por supuesto que este dinero de Últimas Noticias y de todos los medios proviene de dinero del Estado. En el caso concreto de la operación que acabo de referirles, que se cayó, que se desplomó, era que el dinero había salido de PDVSA, de la arruinada, percudida y maltrecha PDVSA, que lamentablemente es la que le da de comer lo poco de comer que tienen todos los venezolanos en este momento. Y esa es la gravedad de este caso, que no es solamente narcotráfico, que no es solamente corrupción, que no es solamente las altas esferas del Estado complicados en negocios que son absolutamente indefendibles, que los han convertido en reos de la justicia internacional, es que en definitiva no solamente la pésima reputación que tenemos los venezolanos en el exterior, que ya es verdaderamente insoportable, sino la situación de nuestro futuro comprometida por este gobierno de truanes, de ampones, de ladrones y de malvivientes de la peor ralea que están perjudicando a Venezuela no sé hasta cuándo. Mira, esta investigación no hace falta, ya sabemos, bueno, que van a contribuir con esta investigación los titulares de ese prostíbulo judicial que es el Tribunal Supremo de Justicia, por Dios. Esos jueces solamente pueden estar en libertad en un sitio como Venezuela, en esta Venezuela de hoy.
un país cuyos jueces merecerían estar presos, pero en fin, ahí tenemos esa llaga, esa pústula, que no es de nuestra culpa. Algún día, cuando se recupere la administración de justicia, lo he dicho, y no es cuestión de venganza ni de pasar factura, los que allí están, ellas y ellos van a terminar sus días pagando cárcel por los innumerables delitos que han cometido contra nuestro país. Pero bien, allí no se va a iniciar ninguna investigación. No nos hagamos ilusiones, no se van a producir milagros. Este es un gobierno terminal que está haciendo lo que sea por quedarse ahí, y desde su punto de vista tienen razón, porque ellos saben lo que les va a ocurrir cuando pierdan el poder, que va a ser inevitable, que nadie lo va a poder contener. Pero nosotros tenemos nuestros propios mecanismos, así nos acusen de traidores a la patria, así tengamos que enviar misiones al exterior que cuando regresen les revoquen el pasaporte, como a Luis Florido o con William Dávila. Bueno, ya tendremos que agenciarnos los medios, ingeniarnos los métodos para lograr de las autoridades norteamericanas que nos suministren pruebas convincentes y fehacientes del delito cometido por este sinvergüenza que tenemos en la vicepresidencia de la República y todos sus asociados. Por cierto, quiero decir otra cosa. ¿Cómo será el tamaño del delito que el gobierno norteamericano, que pese a lo que diga el gobierno, ha sido más que tolerante, por no decir otra cosa, frente al gobierno venezolano, que ahora se han decidido definitivamente? Yo quiero decirles aquí lo siguiente: el gobierno del mundo que ha estado más afanoso y más insistente en el diálogo gobierno-oposición ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Sus razones tendrá. Y quien menos ha intentado las acciones que debía intentar desde el punto de vista internacional para que estas situaciones respecto del gobierno venezolano no se sigan produciendo y no ha hecho nada, es el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, si en este momento lo ha hecho, que no nos venga el gobierno venezolano a decir que se trata de una agresión del imperialismo norteamericano y del gobierno norteamericano contra el pueblo de Venezuela, que no lo es. Tardíamente, digo yo, el gobierno de los Estados Unidos por fin se dedicó a actuar en casos que ya son problemas de la justicia internacional. Así que, señor presidente y estimados colegas, manejémonos con aplomo. Ya sabemos lo que nos viene por el solo hecho de empezar esta investigación y la vamos a iniciar. Seamos muy serenos, ni acusemos, ni absolvamos apriorísticamente. Solo les quiero decir que si se ha producido una denuncia de este tamaño, con señalamientos tan precisos, no puede ser producto de la imaginación de ningún gobierno, que por cierto, en el caso del gobierno norteamericano, no puede tener ningún interés particular en agriar todavía más sus relaciones con Venezuela. En primer lugar, el diputado Ismael García ha dicho algo muy importante, y es que esto no es una acusación nueva. Desde Maclet se ha señalado lamentablemente a quien hoy ocupa la vicepresidencia de la República de estar vinculado con el narcotráfico. El diputado José Luis Pirela hizo un planteamiento muy claro y concreto. Si el vicepresidente de la República quiere facilitar que se sepa la verdad, debe renunciar a su cargo para facilitar la investigación, como se hace en cualquier país serio. El diputado Américo de Gracia dejó muy claro que incluso el gobierno de Cuba, quien es el padre de esta criatura que tenemos hoy, la mal llamada revolución, y quienes se asumieron como los verdaderos padres del antiimperialismo, en el caso del general Ochoa, cuando fue acusado por la DEA, fue llevado a juicio e incluso fue fusilado por ese gobierno. El diputado Alfonso Marquina hizo referencia clara a que no solamente esta Asamblea Nacional debe abrir la investigación, sino que también la Fiscalía General de la República debe solicitar la información para proceder a determinar si se debe abrir una investigación en nuestra tierra. Y el diputado Henry Ramos ha dejado algo muy claro y tiene que ver con que no solamente estamos hablando de unas sanciones que involucran a un alto funcionario acusado por un gobierno, por un país que es una de las principales potencias del mundo como los Estados Unidos, nada más y nada menos por narcotráfico, sino también lo que está de fondo, que es una gran red de corrupción en la cual un venezolano
como el señor Samar López, pasó de ser un venezolano cualquiera a tener cuentas millonarias en los Estados Unidos. Esto implica que estas acusaciones son absolutamente graves y nosotros no podemos dejarlas pasar. Y sobre todo, cuando contra quienes son proferidas es nada más y nada menos una de las personas que podría ser presidente de la República si el mandatario actual dejara el poder. Esto no nos alegra como venezolanos. Alguien me escribía por las redes sociales que nosotros debíamos estar contentos, alguien del gobierno. ¿Y a quién le puede parecer motivo de alegría que un vicepresidente de un país que nos representa a todos, a pesar de que estamos todos absolutamente en contra de su posición? ¿Quién puede estar contento de que un alto funcionario de su país sea señalado de narcotráfico? Aquí no nos estamos solamente cuestionando la moral del gobierno o de ese funcionario, sino lo que está en verdadero cuestionamiento es la moral nuestra como país, si vamos a seguir permitiendo que estas cosas ocurran. Nosotros como miembros de la Asamblea Nacional tenemos un deber político, moral, histórico con Venezuela, de avanzar en todas las investigaciones que tengamos que avanzar para llegar a las conclusiones que necesita nuestro pueblo. Hay que dejar un mensaje muy claro a quienes están en el gobierno nacional. Nosotros los adversamos políticamente a ustedes. No creemos en su proyecto de país. Incluso este mensaje va también para quienes apoyan ese proyecto político. Pero les pedimos a ustedes que se diferencien y se desmarquen. Una cosa es creer en el socialismo o en su proyecto político y otra cosa es ser cómplices de un delito tan grave como el narcotráfico. Señores de las Fuerzas Armadas, ustedes son de los más interesados en que esto se resuelva de verdad. Señores del Tribunal Supremo de Justicia, ustedes son de los más interesados en que esto se resuelva de verdad. El propio partido de gobierno debe tener un interés fundamental en que aquí se conozca lo que realmente está pasando con esta grave acusación que se ha hecho, con esta grave sanción que se ha hecho en contra de quien hoy en día ocupa la vicepresidencia de la República y en contra de otro ciudadano venezolano, Samar López, quien se le acusa de tener vínculos financieros y políticos con el señor Tarek El Aizami. El ciudadano Nicolás Maduro está en este momento en cadena nacional y ha hablado de responder a la agresión del imperialismo y se refirió a varios de nosotros como extremistas de derecha que fuimos a solicitar la intervención del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela. La misma cantaleta que no vamos a responder, pero que simplemente quisiera dejar algo muy claro. El señor Nicolás Maduro se refirió a los diputados que fuimos a los Estados Unidos la semana pasada como traidores a la patria. Yo le quiero decir algo muy claro, señor Nicolás Maduro. Si usted permite que un vicepresidente de la República acusado de narcotráfico esté a un paso de la presidencia de la República, el traidor a la patria es usted, porque estará dejando el país en las manos de una persona que tiene serias y gravísimas acusaciones. Eso es traición a la patria. Aquí lo responsable, lo lógico y lo coherente es investigar. El que no la debe, no la teme. Por ello esta Asamblea Nacional, fiel a nuestro mandato constitucional del control político, la defensa de la Constitución, la defensa de la moral de nuestro pueblo, hemos planteado el día de hoy una serie de planteamientos que traigo entonces como conclusión para que podamos aprobarlo en esta plenaria. Lo primero, la apertura de una investigación contra el ciudadano vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, por las graves acusaciones y sanciones que se le han impuesto del gobierno de los Estados Unidos, así como el ciudadano Samar López. Y que para ello se cree una comisión especial de alto nivel que estará presidida por mi persona y estará conformada también por el diputado José Luis Pirela, Eliezer Cirit de la Comisión de Contraloría, Carlos Prosperi, Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, Freddy Paz, Ismael García, Maribel Guedes y Juan Miguel Mateus. En segundo lugar,
solicitar al Congreso de los Estados Unidos y al Gobierno de los Estados Unidos, tal como lo planteó el diputado Henry Ramos Alup, la información oficial para que este Parlamento, a través de esta Comisión Especial de Alto Nivel, pueda tener acceso a las pruebas que involucran a este alto funcionario en tal grave acusación. En tercer lugar, solicitar a la Fiscalía General que de igual manera active los procedimientos para determinar si esto de lo que se le está acusando al vicepresidente de la República tiene fundamento o no. Aquí se puede ser cómplice por acción o por omisión. Es muy importante que en este momento de la hora menguada de la patria, quienes están en las instituciones del Estado decidan de qué lado se van a poner. Si se van a poner del lado de quienes usan el poder para abusar, robar y extorsionar, o si se van a poner del lado del pueblo y de la Constitución. No les estamos diciendo que se vengan a la oposición, no les estamos diciendo que se inscriban en la mesa de la unidad democrática, les estamos diciendo simplemente que eleven la moral, piensen en sus hijos, en sus nietos y decidan si quieren dejarle un país a su familia, a su descendencia, en el que no se sabe si el vicepresidente de la República está o no inmiscuido en narcotráfico. Y eso vale para los miembros de las Fuerzas Armadas, del Tribunal Supremo de Justicia y a las rectoras del CNE, que también son cómplices de que hayamos llegado hasta acá, porque si le hubieran permitido al pueblo el derecho a elegir y cambiar de gobierno, esto hace mucho tiempo hubiera acabado. En todo caso, esta Asamblea Nacional avanzará en estas investigaciones y respaldo la solicitud también del diputado Pirela para que el vicepresidente de la República renuncie a su cargo para facilitar la investigación que los órganos venezolanos tenemos que dar ante tan grave acusación y que le permita responder al pueblo de Venezuela la verdad sobre tan grave hecho. Pueblo de Venezuela, aquí está una Asamblea Nacional conformada por hombres y mujeres valientes que estamos dispuestos a asumir en primera persona la responsabilidad de encontrar la verdad y enfrentar bajo cualquier amenaza y ante cualquier riesgo la verdad sobre este grave caso en el cual se involucra corrupción, narcotráfico, abuso de poder, nada más y nada menos que con la persona que está a un puesto de ser presidente de la República.